Buenos días con todos. Hoy les vamos a presentar el capítulo a nivel tisular de organización. Los integrantes son Jennifer Tituaña, Yelcea Ovidia, Iván Morales, Sofía Moreira, Alison Veloz, Paul Gordón, Fernanda Erazo, Alison Chamba y mi persona, Yomaira Igaje. Aquí podemos observar el índice de los temas que se van a tratar. Y 4.1. Tipos de tejidos. El tejido epitelial es el que cubre las superficies del cuerpo y reviste los órganos huecos. El tejido conectivo protege y sostiene al cuerpo y sus órganos, y el tejido es un grupo de células con origen embrionario similar, especializadas con una función en particular. El tejido muscular es el que permite los movimientos de todo el cuerpo y genera calor para el organismo. Tejido nervioso recibe, analiza, genera, transmite y almacena información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de él. Una correlación clínica que tenemos es la biopsia, que es la extracción de una muestra de tejido vivo en la que se realiza con un examen microscópico. Las células se unen entre sí para formar diferentes tejidos. Las uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de las células de un tejido. A continuación se muestran los 5 tipos de uniones celulares más importantes, que son las estrechas, las adherentes, los desmosomas, los hemidesmosomas y las uniones comunicantes. Las uniones estrechas tienen algunas partes, entre ellas la cadena de proteínas transmembranas que se fusionan con la superficie externa de la membrana plasmática adyacente y así van a sellar las vías de paso entre estas células. Estas sirven para evitar el paso de sustancias y que el contenido de los órganos se vaya hacia el exterior. Por ejemplo, en la vejiga cuando se orina, en la defecación cuando tenemos cuando se da el reflejo, y asimismo en la parte del estómago cuando comemos algo no se nos riega. Por ello, su principal función es mantener hermético un tejido o un órgano. Luego están los uniones adherentes, que también tienen varias partes, pero se caracterizan por la presencia de la placa que une proteínas de membranas y microfilamentos del citoesqueleto. Las células aquí se unen por las glucoproteínas de transmembranas, que son conocidas como caderinas, y cada una se va a insertar en la placa desde un lado opuesto a la membrana plasmática, atraviesan parcialmente el líquido intercelular y se van a conectar con las caderinas de una célula adyacente. Esto va a permitir que se mantenga la unión entre las células, y aquí se forman los cinturones de adhesión, que son zonas extensas que van a rodear la célula como un cinturón, por eso su nombre. Y estas sirven para flexibilidad o para expansión. Por ejemplo, cuando comemos y se forma el bolo alimenticio, existe cierta dilatación a nivel del intestino. Luego están los desmosomas, que también tienen algunas partes. Estas también tienen las placas como las uniones adherentes, pero sin embargo estas placas de aquí no están formadas por microfilamentos, sino que tienen la presencia de una estructura diferente, que son los filamentos intermedios, y sirven para que a nivel de la piel las células no se desmoronen y mantengan la piel unida entre sí, ya que la piel es la que tiene más contacto con el medio externo. Luego tenemos los semidesmosomas, que son similares a los desmosomas, pero tienen un aspecto de como la mitad de un desmosoma, por eso su nombre. La diferencia es que aquí las glucoproteínas de transmembrana no son caderinas, sino integrinas, y estas se unen con filamentos intermedios que están formados por queratinas en la parte interna, y en la parte externa se van a unir con la proteína laminina. Entonces estos hemidesmosomas no unen células entre sí, sino la membrana basal.
Y por último tenemos las uniones comunicantes, que también son conocidas como uniones en hendiduras. Aquí las proteínas de membrana se van a llamar conexinas, las cuales van a formar túneles diminutos que están llenas de líquidos y que son los conexones y conectan con células vecinas. A través de estos conexones se van a difundir moléculas pequeñas o iones desde el citosol de una célula a otra, pero no van a atravesar moléculas grandes. Por ejemplo, en los tejidos avasculares, como los cristalinos y las córneas de los ojos que no tienen circulación ni irrigación de sangre, se va a dar la transferencia de nutrientes y algunos desechos gracias a estas uniones comunicantes. Entonces, estas uniones tienen como principal función servir para comunicar las células de un tejido. La diferencia entre el tejido epitelial y el tejido conectivo es la relación entre el número de células y la matriz extracelular que se tiene. Como se puede observar, el tejido epitelial contiene gran número de células con uniones estrechas y poca o ninguna matriz extracelular, mientras que el tejido conectivo presenta pocas células dispersas rodeadas por gran cantidad de matriz extracelular. Listo. El tejido epitelial está formado por células dispuestas por una lámina continua, que pueden formar una capa única o múltiples capas. El tejido epitelial cumple con diversas funciones en el organismo. Las más importantes son protección, filtración, secreción, absorción y excreción. Además, se combina con el tejido nervioso y forma órganos especiales para el olfato, la audición, la visión y el tacto. Em, Así como el revestimiento interior del sistema respiratorio, digestivo, urinario y reproductor, el epitelio glandular forma la porción secretora de glándulas como glándulas de la tiroides, glándula suprarrenal y glándulas sudoríparas y digestivas. Los tipos de tejido epitelial de cubierto o revestimiento se clasifican sobre la base de dos características: la disposición de células en capas y la forma de las células. La disposición de capas, las células están dispuestas en una o más capas según su función. De aquí sale el epitelio simple, pseudoestratificado y estratificado. El epitelio simple es una capa única de células cuya función es difusión, ósmosis, filtración, secreción y absorción. El epitelio pseudoestratificado parece contener múltiples capas de células, pues los núcleos celulares se ubican a diferente nivel y no todas las células llegan a la superficie apical. El epitelio estratificado forma dos o más capas de células que protegen los tejidos subyacentes en lugares donde existe gran desgaste y rozamiento. La forma de las células epiteliales varían de forma según su función. Las células pavimentosas son delgadas y permiten el rápido paso de las sustancias. Las células cúbicas tienen una altura y ancho similares y tienen una forma de cubo. Las células cilíndricas son mucho más altas que anchas, con forma de columna y protegen los tejidos subyacentes. Como ya vimos, el epitelio de cubierta y revestimiento forma la envoltura externa de la piel y algunos órganos internos. El epitelio pavimentoso simple es una capa única de células planas similares a un suelo de baldosas. Se encuentra en el revestimiento del sistema cardiovascular y linfático, donde se lo conoce como endotelio. Además, forma la capa epitelial de las membranas serosas, en donde se lo conoce como mesotelio. Su función está presente en los sitios de filtración y de difusión. El epitelio cúbico simple es una capa única de células cúbicas. Su núcleo es redondo y se va a ubicar en el centro. Cubren la superficie del ovario, forma también el epitelio pigmentado en la superficie posterior de la retina. Además, forma la porción secretoria de algunas glándulas, como la tiroides y conductos de las glándulas, como el páncreas. El epitelio cilíndrico simple no ciliado es una capa única de células cilíndricas no ciliadas con un núcleo oval cerca de su base. Contiene células epiteliales cilíndricas con microvellosidades en la superficie apical y células calciformes. Además, reviste el tubo digestivo, los conductos de muchas glándulas y la vesícula biliar. Tiene funciones de secreción y absorción. El moco secretado lubrica las paredes del tracto digestivo, respiratorio y reproductorio y gran parte del aparato urinario.
El epitelio cilíndrico simple ciliado está formado por una capa única de células cilíndricas con un núcleo oval cercano a su base. Reviste algunos bronquiolos del sistema respiratorio, de las trompas uterinas o de falopio, del útero y de algunos senos paranasales, el canal central de la médula espinal y de los ventrículos cerebrales. Los cilios se mueven de forma coordinada y desplazan el moco y partículas extrañas hacia la garganta, en donde pueden ser espectadoras o tragadas. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado no ciliado parece tener varias capas, pues los núcleos de sus células se encuentran en distintos niveles. Si se observa desde un costado, estas características van a dar la falsa impresión de un tejido de varias capas. De ahí su nombre de epitelio estratificado, que pseudo significa falso. Además, reviste el epidídimo, los conductos mayores de muchas glándulas y parte de la uretra masculina. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado contiene células que se extienden hasta la superficie y secretan el moco con cilios o con las células calciformes. Reviste las vías aéreas de la mayor parte del tracto respiratorio y secreta el mucus que atrapa las partículas extrañas y los cilios desplazan el mucus para ser eliminado del cuerpo. Ya. Continuando con el epitelio pavimentoso estratificado, que es otro de los tipos del epitelio, este tiene la característica de tener dos capas celulares. El epitelio pavimentoso estratificado queratinizado, que desarrolla una capa de queratina en las células parciales y también en las células apicales, varían las células más profundas. La cantidad de queratina aumenta a medida que la célula se aleja a la capa basal y pierde nutrición sanguínea y muere en sus órganos. El epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado no contiene grandes cantidades de queratina en la placa apical y las capas más profundas. El epitelio queratinizado forma la capa superficial de la piel y el epitelio no queratinizado recibe la suficiente humedad como lo que pasa con la lengua. Su función es la protección contra la absorción contra la abrasión y la pérdida del agua. El epitelio cúbico estratificado tiene dos o más capas de células. Las células de la capa apical son cúbicas. Es bastante raro este tipo de tejido y en el adulto se encuentran los conductos de las glándulas sudoríparas y esogáficas y parte de la uretra masculina. Sus funciones son la producción, la limitada secreción y la absorción. Luego viene el epitelio ciliado estratificado. Forman parte de las células cortas de una forma irregular. Solo la capa apical tiene las células cilíndricas. También es bastante raro y se reviste la parte de la uretra, los grandes conductos secretores de algunas glándulas, de las pequeñas áreas de la membrana mucosa anal, aparte del conjunto ocular. Su función es la protección y la secreción. Ese es otro tipo de epitelio transitorio, es el epitelio de transición. Tiene apariencia variable, pues porque es de transición, y en estado relajado se asemeja al epitelio cúbico estratificado. Cuando está estirado, las células se aplanan dándole aspecto de epitelio pavimentoso estratificado. La presencia de múltiples capas y su elasticidad hace que un epitelio ideal para el revestimiento de estructuras huecas, sueltas a la expresión interna. Solo se encuentra en la vejiga y reviste la vejiga de la parte de los uréteres y también de la uretra. Permite que los órganos urinarios se estiren manteniendo la capa productora y puedan almacenar cantidades variables de líquido sin romperse. Uno de esto es la correlación clínica, que es la prueba del Papa Nicolau, que también es una parte de la citología vaginal. Es la exploración complementaria que se realiza para tener diagnósticos de cáncer cervicouterino, que se toma una muestra y se recomienda hacer a las mujeres a partir de los 18 años o cuando inician sus relaciones sexuales, su vida sexual. El epitelio glandular. Su función es la secreción que se lleva a cabo de las células glandulares. Una glándula de un epitelio secreta sustancias hacia un conjunto de superficie o hacia la sangre. En la ausencia de conjuntos, todas las glándulas del cuerpo se clasifican como endocrinas o como exócrinas. Podemos ver aquí las imágenes y las secreciones se llaman hormonas. La secreción de las glándulas endocrinas tienen efectos en los órganos alejados y se distribuyen durante todo el cuerpo a través de la sangre. Y las glándulas exócrinas secretan productos con conjuntos que desembocan en las superficies del epitelio o de cubierta de revestimiento. Tienen efectos limitados y algunas pueden ser dañinas si penetran el torrente sanguíneo.
Características de las glándulas endocrinas es que su secreción entra en el líquido intersticial y luego difunde hacia el torrente sanguíneo para poder pasar por un conducto. Un ejemplo de esto es la glándula pineal en el encéfalo, las glándulas tiroides y paratiroides cerca de la laringe, en el páncreas cerca del estómago. Las glándulas exócrinas, por su parte, son los productos de su secreción se vuelcan en conjuntos que desembocan en la superficie del epitelio de cubierta y de revestimiento. Ejemplo es las glándulas sudoríparas y sebáceas de la piel. La clasificación de las estructuras de las glándulas endocrinas depende de la unicelularidad y de la pluricelularidad. Las unicelulares, pues como tu nombre lo dice, solo se forman de una célula, y las multicelulares pueden ser dos. Glándulas simples, donde están las tubulares simples, las tubulares de espiralidades simples, las acinadas simples, las ramificadas simples. Y las otras, que serían las glándulas compuestas, en donde están las tubulares compuestas, acinares compuestas y tubocinares compuestas. La clasificación por su parte funcional de las glándulas exócrinas se divide en tres: las glándulas merocrinas, que su secreción se sintetiza en los ribosomas adheridos al líquido extracelular, pero la mayoría de las glándulas exócrinas son merocrinas. Las glándulas apócritas acumulan sus productos de desecho en la superficie apical de las células excresoras, a comparación de las glándulas holocrinas, que son aquellas que acumulan su producto de secreción en el citosol. Ya. El tejido conectivo. Este se origina desde el mesenquima embrionario y se extiende por todo el organismo. También desempeña funciones mecánicas que son de armazón, sostén y relleno. También de nutrición e intercambio de metabolismo, defensa, reserva y reparación. Ya. Las células del tejido conectivo son las fibras reticulares, que están formadas por colágeno y glucoproteínas. Refuerzan las paredes de los vasos sanguíneos y forman redes ramificadas alrededor de diversas células, como las adiposas, el músculo liso o los nervios. Los fibroblastos son grandes células planas que se extienden a través del tejido conectivo y secretan fibras. Las fibras de colágeno son las más abundantes en el organismo y son haces fuertes y flexibles. Los mastocitos son abundantes en los vasos sanguíneos, producen histamina y dilatan pequeños vasos sanguíneos durante la inflamación. Las células plasmáticas se desarrollan a partir de los linfocitos B. La sustancia fundamental se encuentra entre las células y las fibras. Está compuesta por la lengua y moléculas orgánicas. Los neutrófilos son glóbulos blancos que migran a sitios de infección y contribuyen a microbios y son abundantes en los fagocitos. Los eosinolis son glóbulos blancos que migran a sitios de infección parasitaria. Y los adipocitos son células adiposas que almacenan grasas. Las fibras elásticas están formadas por proteínas, elasticina y fibrina. Y los macrófagos se desarrollan a partir de los monocitos y distribuyen bacterias y restos de células mediante la fagocitosis. Yeah. La clasificación del tejido conectivo. Se clasifica en tres: en tejido conectivo embrionario, que a su vez se clasifica en mesénquima y tejido conectivo mucoso; el tejido conectivo maduro, que se clasifica en tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo de sostén. El tejido conectivo propiamente dicho se distribuye en tejido conectivo laxo, que a su vez se divide en tejido conectivo areolar, adiposo y reticular, y en tejido conectivo denso, que se distribuye en tejido conectivo denso regular e irregular y tejido conectivo elástico. El tejido conectivo de sostén El tejido conectivo de sostén se divide en cartílago y tejido óseo. El cartílago en cartílago iliano, fibrocartílago y cartílago elástico, y el tejido óseo en hueso compacto y esponjoso. Y el tejido conectivo líquido se distribuye en sangre y en linfa. Cámbiale. El mesénquima está formado por células mesenquimatosas
que son de forma irregular y están embebidas en sustancia fundamental. Su función es formar casi todos los tipos de tejido conectivo. El tejido conectivo mucoso. Este contiene fibroblastos dispersos embebidos en sustancia fundamental, gelatinosa y viscosa, y su principal función es el sostén. El tejido conectivo areolar es uno de los tejidos conectivos de mayor distribución en el cuerpo y está formado por fibras que pueden ser de colágeno, elásticas o reticulares. Están dispuestas en forma areolar y de varios tipos de células. Su principal función es la fuerza, la elasticidad y el sostén. Y el tejido adiposo. Este está formado por células que derivan de los fibroblastos, que se llaman adipocitos, y que se especializan en el almacenamiento de triglicéridos o grasas. Su principal función es que reducen la pérdida de calor a través de la piel, sirve de reserva de energía, sostiene y protege a los órganos. También en las células madres que se utiliza en la medicina para el rejuvenecimiento, para reparar o reemplazar los tejidos dañados. El tejido conectivo reticular. Este es una red de fibras reticulares entrelazadas y su función es formar el estroma de los órganos, mantiene las unidades de células de los músculos lisos, filtra y elimina las células sanguíneas viejas en el vaso y en los microbios en los ganglios linfáticos. Siguiendo con los tipos de tejido conectivo, tenemos el tejido conectivo denso regular. Este se forma a partir de una matriz extracelular blanca brillante formada principalmente por fibras de colágeno dispuestas regularmente en haces entre los que se ubican los fibroblastos en hileras. Las fibras de colágeno son estructuras proteicas secretadas por los fibroblastos. No son células vivas, por lo que los tendones y ligamentos dañados curan lentamente. Esto los podemos encontrar en los tendones, en la mayoría de los ligamentos y los aponeurosis. Y también tiene la función de que permite la unión fuerte entre diversas estructuras y soporta la tensión a lo largo del eje entre las fibras. El tejido conectivo denso irregular está formado por fibras de colágeno dispuestas en una forma irregular con algunos fibroblastos. A menudo se presentan en láminas como las fascinas, la región reticular de las dermis cutáneas, el pericardio fibroso del corazón, el periosto del hueso, el pericondrio del cartílago, las cápsulas articulares y las cápsulas membranosas alrededor de los distintos órganos. Este permite la fuerza de tensión en varias direcciones. El tejido conectivo elástico está formado principalmente por fibras elásticas con fibroblastos entre ellas. El tejido sin tinción es amarillento. Este lo podemos encontrar en el tejido pulmonar, en paredes elásticas de las arterias, la tráquea, tubos bronquiales, cuerdas vocales verdaderas, ligamentos suspensorios del pene, algunos ligamentos intervertebrales. La función es que permite el estiramiento de diversos órganos, es fuerte y puede recobrar su forma original y luego de ser estirado. Ya. En tejidos conectivos de sostén encontramos el cartílago, que tiene condrocitos y pericondrio. Los condrocitos son células de cartílago maduro y el pericondrio son un tipo de tejido conectivo irregular denso. El cartílago tiene un crecimiento intersticial y por aposición. El intersticial se produce desde el interior del tejido y por aposición se produce en la superficie externa del tejido. Tenemos el cartílago iliano. Este contiene un gel flexible que constituye una sustancia fundamental de aspecto brillante blanco azulado. Se puede teñir de rosa o violeta en la preparación para el examen microscópico. Las fibras de colágeno finas no son visibles con técnicas de tintación ordinarias. Se encuentran los condrocitos prominentes en lagunas rodeadas por pericondrio. Esto lo podemos encontrar en el cartílago más abundante del cuerpo, en los extremos de los huesos largos,
el extremo anterior de las costillas, la nariz, la parte de la laringe, tráquea, bronquios, tubos bronquiales, el esqueleto embrionario y fetal. Su función es que brinda una superficie lisa para el movimiento en las articulaciones, la flexibilidad y el sostén. El fibrocartílago, posee condrocitos ubicados entre haces de fibras de colágeno claramente visibles en la matriz extracelular y carece de pericondrio. Lo podemos encontrar en la sínfisis del pubis, los discos intervertebrales, los meniscos de la rodilla y partes de los tendones que se insertan en el cartílago. Su función es que sostiene y une estructuras, proporciona fuerza y rigidez y es el tipo de cartílago más fuerte. El cartílago elástico posee condrocitos ubicados en una red de fibras elásticas dentro de una matriz extracelular y posee pericondrio. Este se ubica en el extremo superior de la laringe, en el epiglotis. Parte del oído externo, la oreja y trompa auditiva de Eutáquio. Provee fuerza y elasticidad, mantiene la forma de ciertas estructuras. El tejido óseo. Tenemos el tejido compacto y el hueso esponjoso. El tejido compacto tiene 4 partes: las laminillas, las lagunas, los canalículos y el canal central. El hueso esponjoso está formado por columnas óseas llamadas trabéculos. El tejido conectivo líquido. Bien. El tejido conectivo líquido está formado por el tejido sanguíneo, el plasma sanguíneo y los elementos, el plasma sanguíneo, la sangre, glóbulos rojos que son llamados eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Y también encontramos la linfa. Las membranas son láminas planas de tejido flexible que cubren o revisten una parte del cuerpo. Están formadas principalmente por tejido epitelial y conectivo. Y se dividen en varios tipos. La primera, membranas mucosas. Son aquellas que revisten cavidades del cuerpo que se abren directamente al exterior, como la boca, los párpados. Tapizan en su totalidad los sistemas digestivo, respiratorio y reproductor, también gran parte de las vías urinarias. Realizan funciones de barrera para asegurar la protección de los lugares que revisten. Membranas serosas. Membranas. Membranas son láminas planas de tejido flexible que cubren o revisten una parte del cuerpo. Están formadas principalmente por tejido epitelial y conectivo. Se dividen en varios tipos. Uno de ellos es las membranas mucosas. Son aquellas que revisten las cavidades del cuerpo que se abren directamente al exterior, como la boca, la nariz. Tapizan en su totalidad los sistemas digestivo, respiratorio y reproductor. También gran parte de las vías urinarias. Realizan funciones de barrera para asegurar la protección de los lugares que revisten. Las membranas serosas son aquellas que revisten las cavidades torácica y abdominal. Principalmente revisten los órganos de estas cavidades, los espacios entre los pulmones, el corazón e incluso algunos órganos de la cavidad abdominal. Están formadas por tejido conectivo areolar cubierto por mesotelio. Tienen 2 capas, la capa visceral y la capa parietal.
Tejido muscular. ¿De qué está formado el tejido? Está formado por células elongadas llamadas fibras musculares o miocitos. Estos son los que pueden utilizar para generar fuerza. Como consecuencia de esto, el tejido muscular produce movimientos corporales que mantiene la postura y genera calor a nuestro cuerpo. Dentro de la clasificación del tejido muscular tenemos a 3 clasificaciones. La primera vendría a ser el tejido muscular esquelético. Este está formado por fibras estriadas cilíndricas largas. Las fibras del músculo esquelético tienen una longitud muy variable desde pocos centímetros en los músculos cortos hasta de 30 y 40 en los más largos. Su ubicación. En general, están unidos a los huesos mediante tendones y su función principal va a ser el movimiento, la postura, la producción de calor y la protección. Como segundo tenemos el tejido muscular cardíaco. Este está formado por fibras estriadas ramificadas con un único núcleo central. Se unen en sus extremos mediante un cruzamiento transversal de la membrana plasmática llamados discos intercalares. Estos están ubicados en las paredes del corazón. Su principal función va a ser bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Por último, tenemos el tejido muscular liso. Este está formado por fibras no estriadas. Las fibras del músculo liso son células pequeñas en forma de huso más gruesos en su parte media y más delgadas en sus extremos, que contienen un único núcleo central. Su ubicación está en el iris de los ojos, en las paredes de estructuras internas huecas como los vasos sanguíneos, en vías respiratorias, el estómago, el intestino, la vesícula biliar, la vejiga y útero. La función principal va a ser el movimiento y las vías adherentes y la propulsión de alimentos en el tubo digestivo. El tejido nervioso. ¿De qué está formado? Está formado por 2 tipos principales, de células, neuronas y neuroglia. ¿Qué son las neuronas? Células nerviosas, son sensibles a diversos estímulos. Convierten los estímulos en señales eléctricas llamadas potenciales de acción. Neuroglia. No genera ni conduce impulsos nerviosos. Estas células tienen importantes funciones de sostén. Partes básicas de la neurona. Como primero tenemos el cuerpo celular, que este va a ser el que contiene el núcleo y los orgánulos. Luego tenemos las dendritas, que es la zona principal o porción receptora de señales de una neurona. Por último tenemos el axón, que va a ser la porción de salida de la señal de una neurona. Este conduce el impulso nervioso hacia otra neurona o tejido. El tejido nervioso está formado por una neurona que tiene un cuerpo celular y prolongaciones que se extienden desde el cuerpo celular y 2 neuroglias que no generan y conducen impulsos nerviosos, pero tienen otras funciones de sostén importantes. Su ubicación. Estos van a estar principalmente ubicados en el sistema nervioso y su función va a ser presentar sensibilidad a diversos tipos de estímulos, convertirlos en los estímulos nerviosos y estos van a ser los que conducen los estímulos nerviosos hacia otras neuronas, fibras musculares o glándulas.
Células excitables. Las neuronas y fibras musculares se consideran células excitables y estas presentan excitabilidad eléctrica. Los potenciales de acción pueden propagarse a través de la membrana plasmática. Estos viajan de una neurona a una fibra muscular gracias a la presencia de canales iónicos. Cuando se forma el potencial de acción en una neurona, puede liberar sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Este permite que se comuniquen con otras neuronas o fibras musculares. Y cuando se forma el potencial de acción en una fibra muscular, se contrae y se genera actividades como el movimiento de articulaciones. Reparación tisular, restablecimiento de la homeostasis. La reparación tisular es el reemplazo de células muertas, dañadas o desgastadas. Estas se originan en el estroma. Los tejidos con menor capacidad de renovación son el tejido conectivo. Este tiene capacidad de renovación continua. El tejido muscular cuentan con baja capacidad de regeneración en las células perdidas y el tejido nervioso tiene la menor capacidad de renovación. Los factores que afectan a la reparación tisular son la nutrición. La nutrición es vital para el proceso de recuperación, implica una gran manda de nutrientes. La circulación sanguínea, esta transporta oxígeno, nutrientes, anticuerpos y muchas células de defensa hacia el sitio lesionado. Y la edad, en las personas jóvenes puede ser más rápida y la regeneración que en las personas de mayor edad. La reparación acá puede ser más tardía. Envejecimiento y tejidos. Los tejidos epiteliales se vuelven más delgados y los conectivos más frágiles. En personas jóvenes, los tejidos curan con mayor rapidez y dejan menor cicatrices que en los adultos mayores. Aquí se evidencian alteraciones en la piel y las membranas mucosas. Se puede ver arrugas, pérdida de sensibilidad, de densidad ósea, mayor tasa de fracturas y existen mayores episodios de dolor. Ya. Trastornos, desequilibrios homeostáticos. Las enfermedades más prevalentes del tejido conectivo son las enfermedades autoinmunitarias, en las que estas no distinguen estas no distinguen lo que es propio de lo que es ajeno del cuerpo y atacan a los otros tejidos. Estas suelen comprometer múltiples sistemas, debido a que el tejido conectivo es uno de los más abundantes y de mayor distribución en el organismo. Una de las enfermedades más letales es el lupus eritematoso sistemático, LES. Es una enfermedad inflamatoria crónica, afecta a una de 2,000 personas y se da más en mujeres que en hombres. Acá se desconoce la causa de lupus eritematoso sistémico. Pueden estar implicados los factores genéticos, ambientales y hormonales. Este se da por estrés emocional, drogas, químicos y virus. Los signos y síntomas son la fatiga, pérdida de peso, úlceras bucales y
La complicación más grave de esta enfermedad es la inflamación de riñones, hígado, brazo, pulmones, corazón, cerebro y tubo digestivo. No existe aún curación para esta enfermedad. El tratamiento es sistemático e incluye inflamatorios como aspirina e inmunosupresores. Gracias.